Preparando este compartir y viendo el vídeo, Dios me decía de ampliar mi visión y yo lo quería compartir en esta tarde. No una visión en cuanto a lo que está por venir, porque somos conscientes de lo que está por venir y sabemos que este año lo del teatro ha marcado totalmente un antes y un después. Sabemos que cosas grandes vienen, pero no podemos estar sentados después de un evento. No podemos dejar que eso venga y estar con los brazos cruzados, sino me refiero a que cuando digo de ampliar nuestra visión, es ampliar nuestra visión de lo que somos para Dios, del por qué Dios nos ha llamado, de que hemos nacido con un plan, con un propósito, y eso es lo que en esta tarde lo quiero enfocar. Y de hecho le puse título y el título es Para este tiempo nací, que a muchos os sonará. Amén. Este chico dice, nuestra vida es nuestro mejor talento. Dice que cada uno de nosotros tenemos mucho para poder dar, para poder ofrecer. Dice, ser un espíritu invencible es creer y lograr, es tener fe en uno mismo, en nuestro propósito, sobre todo el gran amor y el plan de Dios para nuestra vida. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Digamos que Dios nos puso a cada uno en esta hora y nos llama a trabajar para poder lograr un cambio. ¿Quién lo cree en esta tarde? Amén. Nos vamos al libro de Esther 4, del 13 al 16. Dice, Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para este momento? Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo, entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Digamos que llegó esa hora, ¿no?, para Esther. Digamos que ella se tuvo que jugar el todo por el todo, ¿vale? Ella buscó la dirección de Dios y lo que tenía lo expuso, ¿vale? Y Dios la usó. Entregó todo lo que tenía y Dios la usó. Y en esta tarde Dios también nos dice, ¿no?, en cuanto a ese tipo de entrega como cristianos. Cristianos que estén dispuestos a jugarse el todo por Jesús. Quizá estés en un tiempo donde Dios te está demandando un poquito más, un pasito más, ¿vale? O quizá estás esperando a tomar una decisión sobre algo, ¿vale? Pero muchas de las cosas que esperamos nos arrincona, nos llena de temor y eso nos lleva a acomodarnos en la rutina diaria. Y Dios nos quiere sacar de esa rutina. Si este es tu caso, esta es tu hora y lo que Dios pide de ti no lo pide de nadie más. ¿Cómo vamos a responder entonces al llamado de Dios? ¿Cómo le vamos a responder? Ni tú ni yo elegimos el tiempo ni las circunstancias cuando nacemos. Dios nos puso en este mundo ya a esta hora. ¿Qué huella vamos a dejar entonces nuestro paso por este mundo? ¿O en qué van a mejorar las personas o circunstancias que te rodean debido a tus acciones? Cuando Mardoqueo le dijo a Esther cómo estaba la situación del pueblo, Esther no paró a pensar, sino tomó la iniciativa. Y primero lo que pidió fue poneros a ayunar y poneros a orar. Y ella tomó la decisión. Dios nos ha dado habilidades, nos ha dado capacidad de pensar y ser creativos, aunque también debemos de saber esperar a que Él haga el resto, ¿vale? Porque es ahí donde no llega el hombre, es donde llega Dios, donde se glorifica y podemos ver su gracia. Esther, digamos que lo puso todo en práctica y ella pudo ver la victoria, ¿vale? Disfrutó de esa victoria contra el enemigo. Lo que Dios espera que hagamos por nuestra parte es usar las fuerzas, la inteligencia, habilidades que Él nos ha dado. Y Él promete hacer el resto. En la historia de Esther podemos ver la prueba de ello. La decisión de Esther, ¿qué hizo? Tuvo repercusión, ¿no?, en un pueblo.
nosotros, si tomamos una decisión, puede repercutir ahí fuera en la calle. Vamos a ver otro ejemplo en Génesis 41, 40 al 44, que dice así. Dice, quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo sentado en mi trono tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo visitó con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad. Y donde quiera que iba José, se gritaba la orden, arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo, yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra en Egipto sin tu aprobación. Impresionante el llamado de José. Después de 13 años de esclavitud, a los 30 años, José es nombrado primer ministro, ¿vale? Y la verdad es que es algo totalmente histórico y profético a la vez. La primera cualidad que el faraón nombra de José es su dependencia de Dios. El faraón, digamos, que ignora, ¿vale?, el pasado de José, los rumores del por qué lo habían metido en la cárcel y también ignora el momento de la salida de la cárcel. Vemos a un José que no tenía nada que ofrecer, un José que ni siquiera su familia, no estaba completamente solo y no tenía ningún recurso ni nada para ofrecer. Pero el faraón se fijó en algo especial, en el Espíritu de Dios sobre él. Y eso hacía que José fuera una persona especial y lo llenara totalmente de sabiduría. ¿Crees que Dios se fija en tu pasado o en lo que ahora en sus manos eres? Amén. Cuando nos dejamos moldear por las manos de Dios y le pedimos su dirección y confiamos, el pasado queda totalmente atrás y lo que se pone adelante son nuevas oportunidades y victorias. José había nacido para ese tiempo y para esa hora. El faraón lo que hace es hacer recaer la responsabilidad del plan en José y argumentando 3 razones. La primera, el plan presentado por José era la respuesta correcta revelada en la interpretación del sueño. Segundo, el faraón reconoce la relación especial de José con Dios. Él necesitaba de una persona que actuara con el beneficio de la dependencia en Dios. Y tercero, faraón reconoce que ningún recurso humano disponible podía llenar la necesidad surgida por la crisis. Se dio cuenta que lo que tenía José no lo tenía nadie más. Primeramente, José se convierte en el mayordomo dentro de lo que es el palacio del faraón. En segundo lugar, se convierte en gobernador de Egipto. Y en tercer lugar, representante del faraón en todos los territorios bajo su dominio. Su confianza en Dios lo llevó a ser un joven pastor y soñador, a ser el señor del mayor imperio de ese tiempo. Dice, Dios escogió a José y él respondió a esa elección. ¿Vamos a responder nosotros a la elección que Dios tenga para nuestras vidas? Digamos que somos una obra de arte hecha en las manos de Dios y es algo que a veces como ser humano no nos entra en la cabeza y tenemos que valorar que somos una obra de arte hecha en la mano de Dios. Tenemos que cambiar nuestros conceptos, somos un diseño hecho a medida, dice, y una pieza original. Y no solo nos formó antes de nacer, sino que tuvo en cuenta su plan en cada día de nuestra vida. Eso quiere decir que toda circunstancia, todo lo que pasa en nuestras vidas, no es insignificante. Todo lo usa para formarnos, para ministrar a otros y para servirle a Él. Dios no desperdicia nada. Él no te da habilidades, ni te da intereses, ni te da talentos, dones, experiencias, personalidad, a menos que tuviera la intención de usarlo para su gloria. Dice, si identificas y entiendes esos factores, puedes descubrir la voluntad de Dios para ti. Y a esta combinación de actitudes se le llama moldear o dar forma. Y vamos con la formación espiritual. Digamos que los dones que recibimos no es para nuestro beneficio, es para bendecir a otros. Y cuando esos dones se juntan y se desarrollan, podemos ver, ¿no?, lo que Dios pone en uno. Oportunidades. Dentro de la palabra corazón se describe ambiciones, sueños,
esperanza, deseos, interés. El corazón, digamos que es la fuente, ¿vale?, de nuestras motivaciones. Si describes lo que te gusta hacer y lo que Dios pone en tu corazón, lo puedes hacer para darle gloria. Recursos son talentos naturales con los que nacemos. Hay algunas personas que tienen facilidad de expresión, hay otras personas que se les da bien organizar, que se les da bien coordinar, otros se les da bien la música, el teatro, lo hemos estado viendo y lo vemos todos los años y durante todo el año porque Dios nos usa en otras cosas. Pero para usar nuestros talentos en el servicio a Dios necesitamos entender que todos nuestros recursos vienen de Él, que cada recurso puede usarse para la gloria de Dios y lo que soy capaz de hacer es lo que Dios me pide que haga y si no lo hago incluso lo puedo llegar a perder. Vamos con la personalidad. Dios hizo a gente introvertida. Yo soy una persona introvertida, Juan Antonio es extrovertido. Hizo gente que le gusta la rutina diaria y hay gente que le gusta variar. Luego también antes de actuar hay gente que le gusta pues, pensar bien las cosas. Hay otra gente que son perceptivas, personas distraídas. Algunos pues sabemos trabajar en individual, otros saben trabajar mejor en equipo. En fin, que para un balance de lo que es dentro de la Iglesia necesitamos todo tipo de personalidad, pero con un mismo cometido. Y nos vamos a los antecedentes. Hemos sido formados por antecedentes en nuestra vida. Experiencias que Dios permitió con el propósito de moldearnos, por ejemplo, experiencias familiares. Tenemos la vocacional, que quiere decir que cuando te orientan a emprender un oficio, una profesión, una actividad. Tenemos las espirituales, que son nuestra creencia, con lo que hemos ido creciendo, lo que nos han inculcado. Y luego están las dolorosas, las que dejan heridas. Las dolorosas, esta última es la que más Dios usa para prepararnos. Dice que el ministerio más grande surgirá de tu dolor más grande. Las experiencias que más te han dejado resentido en la vida, las que has olvidado, las que has ocultado, aquellas que están en proceso de sanidad, son las que Dios quiere usar para bendecir a otros. Y ahora nos vamos a la vida de Jesús. Mateo 20, 27 y 28. Dice, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí Jesús representa a sí mismo el mejor modelo y nos da dos virtudes recomendadas al servicio, es la humildad y la utilidad. Digamos que Él fue asistido como pobre, pero nunca fue servido como un gran señor. Él lavó los pies a los discípulos, Él atendió las necesidades de los demás, estuvo presto a la gente que venía a contarle sus problemas. Su muerte fue ganancia, pues dio su vida en rescate por la humanidad y vivió como siervo y murió como víctima. Vino a este mundo con un objetivo específico, dar su vida en rescate. Y hoy nos pregunta, ¿cuál es tu objetivo? Juan 18, 37. Dice, Pilato le dijo, ¿entonces eres el rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad, reconocen lo que digo es cierto. Jesús reconoce que eres el rey, pero no de la manera que podía entender Pilato, porque él tomó la forma de un esclavo. Filipenses 2, 7 y 8. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesús había venido para destruir el reino del diablo, amén. Él es la luz y vino a dar testimonio de la verdad. Para confirmar esa verdad fueron manifiestos muchísimos de sus milagros y fue una de las pruebas de que el Padre lo había enviado. ¿Y el por qué vino? El Salvador del mundo, como dice, vino en forma de bebé y al ver su belleza y fragilidad era difícil creer para el pueblo que era el Mesías, aquel que habían estado esperando tanto tiempo. Jesús fue nuestro mayor ejemplo. Un hombre que fue llamado a pelear hasta la muerte a cambio de nuestra libertad. Vivió una vida de fe y desafiante, llena de justicia, llena de amor, golpeado y maltratado por aquellos, como dice, que fueron criados por el Padre. Solo a través de él
Dios el Padre nos da esa segunda oportunidad de reconciliarnos. Hemos visto la vida de Esther jugándose su vida, una mujer entregada, una mujer que no esperó, sino que tomó la iniciativa y pudieron ver la respuesta de Dios, hizo la voluntad de Dios. Esther nació con propósito. Vemos José desde su juventud viviendo el rechazo, la humillación, la esclavitud, pero todas esas situaciones que vivió no lo llevó a centrarse en él, en su yo, en pobrecito de mí, sino que pudo alcanzar el propósito que Dios tenía a través de todo ello. ¿Estamos dispuestos a encontrarnos con el propósito de Dios en nuestras vidas? Pues usemos lo que Dios nos ha dado. Amén. Segunda de Timoteo 2:15 dice: «Fuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que aplica correctamente la palabra de Dios. Evalúa tus dones y recursos, luego considera las oportunidades y tu personalidad, y por último examina tus antecedentes y extrae lo que has aprendido, la lección que has aprendido de ello». Dios espera de nosotros que hagamos lo máximo que Él nos da. Debemos cultivar nuestros dones y habilidades y crecer en carácter y personalidad. Segunda de Timoteo 1:6. «Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos», dice Pablo a Timoteo. Debemos saber que Dios nos usará si le permitimos trabajar en medio de nuestras debilidades. Y para que eso ocurra, debemos hacer como Pablo, reconocer nuestra debilidad y reconocer nuestras imperfecciones. Pablo expresó con sinceridad sus fallos, sus sentimientos, sus emociones, frustraciones, temores, y ello lo llevó a conocer el propósito de Dios. Cuando Satanás apunte tu debilidad, acuérdate de Dios y llena tu corazón con alabanza, aquel que sabe por dónde estás pasando. Efesios 2:10. «Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás». ¿Qué hubiera pasado si Esther no hubiera aceptado este reto? Ella decidió apostar por Dios y alcanzar a su pueblo. ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera centrado en el dolor y el sufrimiento? Cuando el faraón se fijó en él, no era porque él era especial, sino era lo que Dios había puesto sobre él. Y ahí empezó, a través de esos dones que Dios le había dado, empezó a poder desarrollar lo que había recibido de Dios. Y pudo alcanzar el propósito. Dios nos ha entregado, y me atrevo a decir, tanto pueblos como ciudades. Amén. Con necesidad de destruir toda ceguera espiritual, ya que envía a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que usar, aceptar y valorar lo que hemos recibido de Dios, para que otros ahí fuera lo puedan recibir. Tenemos que recordar que el ministerio más grande vendrá de tu dolor más grande, y tenemos el mayor testimonio, el de Jesús. Como decía Jajá en la escena 9, se convirtió en algo tan feo, algo tan desfigurado, pero nunca perdió la visión del porqué, el propósito del por qué había nacido. Y pudo alcanzar lo que el Padre le puso sobre él. Y hoy debemos aprender a saber esperar y a saber poner en práctica ese propósito que Dios tiene para con nosotros y a través de nosotros. Amén.